Hola, muy buenas noches a todos, a todas las que nos acompañan en su canal de IntelliJuris, en esta serie sobre derecho administrativo que encabeza el doctor José Roldán Chopa, quien me ha pedido suplirlo un momento mientras comenzamos con este webinario de la noche del día de hoy y desde luego también con la conexión que tenemos hoy con profundo agradecimiento de nuestros colegas chilenos que con algo de horas de diferencia, ya un poco más tarde allá en la parte sur de nuestro continente, van un poco ya avanzados en el horario y también les agradecemos mucho eso. El día de hoy, la noche nos convoca a hablar, conversar en memoria de uno de quienes fuera, de los grandes administrativistas de nuestro tiempo, que ha tenido una repercusión enorme en habla hispana, en Latinoamérica y desde luego también en España, de donde él era, que es Alejandro Nieto. No solamente un destacadísimo, diríamos, administrativista, sino un jurista en términos generales del derecho público, que no solamente transitó sobre los andamiajes del derecho administrativo con una pluma muy crítica, a veces ácida, y que sin lugar a dudas también lo que más le caracterizaba es el ser exhaustivo y este carácter de la duda. Alejandro Nieto no solamente estuvo partícipe de los grandes desarrollos del derecho administrativo y dar cuenta de ellos, sino también fue un autor, en términos generales, a quien se le deben ensayos históricos, incluso ganó el Premio Nacional de Ensayo en España con uno de ellos, con obras puramente históricas y obras de ensayo. Es decir, se trata de un autor que llegó a más de 90 años de vida, que transitó en su construcción tanto doctrinal dentro del derecho como en lo general dentro del derecho público y rozando un poco con el tema de la ciencia política hasta meramente las investigaciones y profundas investigaciones, no solo desde el campo jurídico, sino investigaciones netamente históricas. Es decir, hablamos de un jurista muy completo que tiene una profunda influencia o tuvo una profunda influencia y sigue teniendo una profunda raíces en nuestro derecho administrativo y sobre el que hoy nos hemos reunido nosotros a raíz de su reciente fallecimiento, hablar un poco de su obra y de esa forma rendirle un breve homenaje por parte nuestra y que estoy seguro de muchos de ustedes que lo conocen también, como se conocen a muchas de las personas con las que nunca hemos tenido contacto directo, que es a través de sus libros. Muchas de estas veces parece que nos conocemos de más cerca de lo que en realidad nos ocurre en la realidad, porque nos conocemos a través de lo que se escribe en las personas y a través de lo que se escribe parece que uno le tiene cierta familiaridad. Entonces, cuando escuchábamos todos los que participamos en la noche de hoy sobre el fallecimiento de Alejandro Nieto, nos dio cierto pesar, desde luego, porque se fue alguien a quien hemos leído, nos ha enriquecido y sobre todo también nos ha permitido acrecentar nuestro conocimiento y las dudas que nos genera ese propio devenir en el derecho administrativo. Doctor Roldán, qué bueno que se pudo sumar a la brevedad en la noche de hoy, que es nuestro anfitrión. Estaba yo en la pequeña presentación de quienes nos acompañan la noche de hoy, que tenemos desde Chile a Cristian Rojas Calderón. Bienvenido, Cristian. Voy a hacer una breve reseña. Cristian es profesor y consultor en Derecho Administrativo, Derecho de Aguas y Derecho del Medio Ambiente. Desde julio de 2022 es profesor investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello en Chile. Previamente de 2016 a 2021 fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y de 2004 a 2016 fue profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte. Es investigador asociado del Grupo de Regulación de Riesgos y Sectores Estratégicos de la Universidad de Barcelona desde 2014.
Ha sido investigador visitante de la Fundación en Estudios de Regulación 2006, 2011 y 2013, de la Universidad de Zaragoza 2006, 2011, 2013 y de la Universidad de Barcelona 2013, 2014, 2015, 2019 y 2021, donde además ha sido profesor visitante. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en Derecho Administrativo, Derecho de Aguas y Derecho del Medio Ambiente. Es y ha sido investigador principal, director e investigador asociado de proyectos Fondesit, regular Fondesit de iniciación, entre otros. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso, abogado, magíster en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica en Chile. Bienvenido, Cristian, muchas gracias por acompañarnos esta noche de hoy. Además de Cristian, también nos acompaña alguien que ya es muy recurrente también aquí en IntelliJuris y que es un gran amigo, desde luego, que es Darío Ángeles. Darío, bienvenido. Darío es fundador del Instituto de Derecho Administrativo, licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Buenos Aires. Actualmente es abogado litigante, profesor de Derecho Administrativo y otras materias, consultor técnico en situaciones legales de alta complejidad y es socio fundador del despacho Urrutia, Ángeles y Asociados. Bienvenido, Darío. Muchas gracias, aquí estamos. Y pues, doctor Roland, adelante, le soy el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Y por supuesto, mis disculpas. Voy terminando ahí otra actividad y entonces le pedí a Carlos que estuviera aquí con ustedes. Y me corresponde presentar a Carlos Alberto Sánchez, también un gran amigo, un colega a quien respeto y tengo un alto aprecio académico y personal. Carlos es abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene su propio estudio jurídico y además tiene una pena y una inquietud académica, intelectual, que lo ha llevado a escribir un muy interesante libro sobre la suspensión en el juicio de amparo. Y bueno, pues querido amigo y también que frecuenta estas reuniones de IntelliJuris. Y como lo comentaba Carlos, el motivo de esta sesión es rendir un homenaje al profesor Nieto, que a todos quienes estamos aquí y participamos en esta mesa nos ha marcado. Yo envidio a Cristian, que tuvo la posibilidad de compartir con él algunos momentos y nos contará sus impresiones personales. Yo lo conocí a través de sus obras y particularmente me pareció alguien con una mente muy aguda y que vale la pena leerlo. Y bueno, pues el propósito es rendirle un homenaje póstumo con tres. Ahora, inicialmente éramos 5 comentaristas. Tengo que disculpar al doctor Juan Carlos Ferrada, que tuvo un contratiempo, lo mismo que Erika Zárate, quienes les mandan saludos, se disculpan, en fin, pero aquí estamos y desarrollaremos esta sesión. Y bueno, para iniciar, le pedimos a Cristian nos pudiera hacer una semblanza general antes de entrar a partes mucho más concretas de la obra del profesor Nieto, de quién fue el profesor Nieto, por qué merece que le hagamos un homenaje, cuáles fueron los rasgos principales de su obra. Y bueno, Cristian, bienvenido, muchas gracias. Además, agradecemos, Cristian está en Valparaíso, tiene varias horas de diferencia, así es que doblemente el agradecimiento para ti. Sí, bueno, muchas gracias, muy buenas noches. De nuevo es un honor, un agrado. Lo conversábamos antes con los compañeros, ¿cierto? Antes de llegada del doctor Roldán. Eh, es un agrado y un honor estar en este grupo debatiendo, conversando, aunque tengamos algunas horas de diferencia, en realidad se hace con mucho gusto. Reitero, digamos,
solicitó disculpas de Juan Carlos Ferrada, pero tuvo un inconveniente, se le anduvieron cruzando un poco algunas cosas y lamentablemente no pudo, me escribió anoche, entonces preocupado y lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero de todas maneras me encargó que hiciera presente algunas cuestiones que las habíamos conversado en el último tiempo. Pues bien, ¿qué cosas se puede decir de Alejandro Nieto? Más allá de las circunstancias, yo estuve 3 o 4 veces con él, en algunas, en actividades incluso creo que en la última estuvimos en una actividad básicamente de capacitación, hablando de cosas muy generales. Ya voy a decir, digamos, estas ideas acerca de él. Pero yo lo conocí en Buenos Aires, en un congreso muy, muy grande que se hizo, un Congreso Internacional de Derecho Administrativo, a principios de los años 2000, ¿no? Debe haber sido 2003, 2004. Yo estaba cursando mi programa de doctorado recién. Y claro, era un tipo que en un congreso internacional y habían algún par de juristas chilenos, pero claro, había obviamente gente de la casa, ¿cierto? Esto es la Universidad de Buenos Aires. Y con juristas como Juan Carlos Casañe, Tomás Ramón Fernández, ¿cierto? Varios juristas brasileños, italianos, ¿cierto? Franceses. Sobre todo destacó un tipo, un tipo muy delgado, con una voz muy potente y una mirada muy aguda, que eso es lo que creo yo que caracteriza, y yo diría que una cierta distancia de las cosas. Ya lo diré por qué, porque él tiene, sobre todo, leía hace poco después de fallecer, que él podría perfectamente haber sido un campesino castellano, ¿cierto? En su natal Valladolid, ¿cierto? Eh, Muy ligado con Palencia en su último tiempo. Pero claro, tenía era un hombre como duro, ¿m? Un hombre duro, ¿ya? Y esto se nota, y por allá, ahora empiezo, se nota cuando primero él estudió en Valladolid, eh, nació en 1930, entró a la universidad a los 18 años de edad, a los, al- en 1948, en 1952 ya estaba licenciado. em, Él entra a el cuerpo como técnico, ¿cierto? Como técnico civil, como técnico superior de la administración civil del Estado, entra a trabajar a una dependencia de agricultura, precisamente en Valladolid. Y en esas circunstancias, él escribe un trabajo que y es una cosa bien singular, digamos. Yo esta anécdota, además, que aparece registrado en varias publicaciones, tuve la ocasión de que él mismo me la contara. Era un tipo de mucha anécdota, iba contando, iba entrelazando historias, ¿cierto? En, si bien lo conocí en Buenos Aires, después estuvimos en Valparaíso, en Santiago, eh, en- el profesor Eduardo Cordero me invitó en un par de ocasiones también, valga la pena, ¿cierto?, hacer referencia a eso, porque fue él quien me invitó a participar en actividades precisamente con Alejandro Nieto. En Chile estuvo precisamente las últimas 2 veces, ya muy mayor, por una invitación que recibió, que le hizo Eduardo Cordero junto a la profesora Rosa Fernanda Gómez. Eh, y por tanto hay un vínculo, no mío, pero estuve participando en esas actividades, que fue muy, muy interesante. A propósito, claro, de una relación que surge entre un objetivo de investigación de Eduardo Cordero, que lo compartimos, ¿cierto? Eduardo Cordero, muchos años, muy conocido en Chile sobre su estudio de Derecho Administrativo Sancionador, y precisamente con Juan Carlos Ferrá y con otro profesor, Pablo Méndez, nosotros los últimos 4 años hemos trabajado muy, muy fuertemente el derecho administrativo sancionador. Entonces quizás Eduardo pensaba que me llevaba a hacer un contrapunto en, en esas cosas, porque eh, proponemos puntos de vista distintos. Y en eso, claro, en eso los encuentros con Alejandro Nieto fueron muy, muy interesantes, y uno es especialmente significativo, puesto que cuenta precisamente la historia cuando él, habiendo concluido sus estudios de Derecho,
y habiendo trabajado como técnico superior en este departamento agrícola, él él contaba que esto había pasado en una estación de trenes, de hecho. Él se encuentra con Eduardo García Enterría y le entrega su tesis después de haber fracasado tratando de seducir a otros catedráticos, porque era una cosa rarísima, donde esta persona, que era un joven que tenía 29 años en ese tiempo, tenía una tesis doctoral hecha, completa, solo, sin guía, y quería que alguien lo guiara en su etapa final antes de defenderla. Lo conversamos un poco antes, Darío tiene un libro de mi mujer. eh, eh, Teresa Armenta Deu, que es una especie como de segunda maestra de mi señora, que ella también se doctoró en Chile, igual que yo, pero Teresa Armenta es catedrática en Girona, contaba que uno de los cuales le había negado el patrocinio a Alejandro Nieto era precisamente un catedrático de Valladolid en procesal. Entonces decía, no, llévese eso de acá, qué sé yo. Porque claro, era una cosa acerca de la ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras, que ese fue el título de su tesis doctoral, y que Eduardo García Enterría lo ve esto, se entusiasma, es un tema nuclear, ¿cierto?, de ordenación de actividades, ¿cierto?, agrícolas, y dice, bueno, estos derechos administrativos, usted venga para acá, yo lo guío, encantado, qué sé yo, lo guío en su etapa final, pero el mismo Eduardo García Enterría contaba que en realidad la tesis estaba hecha, ¿no? Y de ahí empieza una relación de continua, ¿cierto? Continua colaboración. Fue profesor auxiliar de García Enterría el año 64 hasta el año 65 cuando gana la cátedra en La Laguna. Y aunque seguía manteniendo esta vinculación con la Complutense, fue después posteriormente catedrático en la Autónoma de Barcelona. eh, Extrañamente nunca lo fue en Valladolid, ¿cierto? Eh, Sino que después de la Autónoma de Barcelona se fue a Alcalá de Henares y de Alcalá de Henares pasó a la Complutense de Madrid, donde realiza en 1979 ya, donde realiza su gran tarea de difusión y en donde em, publica un sinfín de trabajos, ¿cierto? Tanto porque son resultados de sus investigaciones en libros o las colaboraciones que realizaba en la revista de Administración Pública, donde él fue secretario de redacción durante muchos años. Posteriormente, en, en los años, precisamente entre el tiempo que eh, yo diría que después de haber estado en La Laguna, donde realiza y publica muchas obras sobre derecho administrativo, eh, después de la llegada a la Autónoma de Barcelona, pero sobre todo después de la llegada a la Complutense de Madrid, él empieza a transformar sus objetivos de investigación en otros también, que están asociados a lo mismo. O sea, su objetivo siempre es la administración pública y que funcione bien la administración pública y los poderes en general, los poderes públicos en general. Pero claro, cuando llega a la Complutense de Madrid, empieza a cambiar, ¿cierto? A variar un poco su desarrollo y empieza a transformarse en objetos de atención, figuras ya no estrictamente jurídicas, sino que también aspectos históricos relacionados con la burocracia o aspectos políticos. Y así se explica, digamos, esta segunda variante que probablemente Darío va a meterse bien en esa parte, que es la variante más ácida, más crítica de Nieto, donde habla, bueno, claro, sus obras son probablemente las que figuran más, son además más cortitas, ¿cierto? Son, podríamos decir, más, digamos, con mayores posibilidades de difusión, ¿cierto? No sé,
el libro de los bienes comunes tiene 900 páginas, ¿cierto? No, es una cosa gigantesca. No, en cambio el libro de el desgobierno judicial, ¿cierto? Tiene ciento y poco páginas, ¿cierto? Los libros sobre la crítica acerca de la burocracia, lo mismo. Entonces, no resulta alejado pensar que una cosa como esa resulte interesante, ¿cierto? Se transforma en una deriva, pero además en una línea de investigación que tiene otras características, ¿cierto? Sociológica, política, ¿cierto? Él es muy crítico sobre la universidad, me acuerdo de los comentarios que hacía también, que si yo, esto de dedicarse a la universidad en España, eh, en los 80 y 90, ¿cierto? Hay una entrevista que leí hace poco a propósito del lanzamiento cuando lanza el último libro, el 2022, y es muy interesante porque él escribe desde su tesis doctoral que se publica en 1959 hasta que jubila en el año 2000, escribe 20 libros. Pero después, desde que jubila hasta el año 2022, publica 20 libros más. Muy interesante. Eso es decir, prácticamente en 40 años él escribe 20 libros y después en 20 años escribe exactamente la misma cantidad, ¿no?, de libros. Y, y- y es interesante porque eso, por tanto, habla de sus objetos de atención principal, la administración pública, la burocracia, ¿cierto? Y después las cuestiones que explican aquello. Los libros sobre historia, ¿cierto? Hay una historia sobre la revolución militar, ¿cierto? En Cataluña, que es de los últimos, la primera República Española, ¿cierto? Em, la, el progresismo civil, ¿cierto? De fines del siglo, atenciones sobre cuestiones que pasaron en principios del siglo XIX o fines del siglo XVIII, ¿cierto? Que son fundantes, porque además tiene una idea de esto, tiene una idea, ya, ya además quiero llegar a un punto, tiene una idea acerca de un cierto nacionalismo español sobre el derecho administrativo. Es muy interesante eso. Déjame decir algo antes. Además, fue doctor honoris causa por la Carlos III, por la Universidad de Buenos Aires, ¿cierto? Premio Nacional de Ensayo, eh, medalla de plata, ¿cierto? Del Comité de, em, digamos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que además lo presidió durante muchos años, y en esa parte también él no solo, y es muy relevante, él no solo escribió sobre burocracia, sino que además se dedicó a burocracia. No solo en esa etapa, digamos, inicial como técnico superior, sino que además después cuando él está en la universidad, él no escabulle los cargos para pelear, además. Eh, eh, es de todos conocido, hay una historia, una reseña muy interesante sobre, por ejemplo, cuando él gana la primera ah, pulseada, ¿cierto? La primera cátedra de la Universidad de La Laguna, se gana porque además él, por una parte, impugna un tribunal, después impugna uno de los coopositores, ¿cierto? Lo acusa de plagio, gana, ¿cierto? Y se reconoce el plagio en la obra de un coopositor, pero declaran desierto después, posteriormente. Eso le costó mucho esa primera parte inicial y probablemente esta acidez, ¿cierto? Se expresó en eso, ¿cierto? Acidez o sequedad, ¿cierto? O dureza, ¿cierto? Este carácter castellano, ¿cierto? El de esas fotos que han circulado durante mucho tiempo y además que a él le gustaba, ¿cierto? Con la boina, ¿cierto? En un paisaje, en la sierra, ¿cierto? Entonces era una cosa que demostraba su carácter y era una cosa muy interesante. Eso se transmitía también fuertemente. Em, y por último, quisiera referirme muy someramente a lo último que quería comentar, que es su em, por lo menos la mía, ¿cierto? Mi obra preferida de Alejandro Benedetto, que es su Derecho Administrativo Sancionador.
Y en esto se nota, esto es lo que quiero decir, todo lo que dije anteriormente, es que se notan su visión, se nota su visión. Es decir, él se preocupa del derecho administrativo sancionador porque es parte de la actividad burocrática. De hecho, el nombre de derecho administrativo sancionador, él como que se lo va desmintiendo en el libro. Pero en realidad dice, bueno, en realidad eso no, en realidad esto es una potestad, ¿cierto? Dice, es el derecho administrativo sancionador, ¿cierto? Es como un nombre vendedor, pero en realidad es potestad sancionadora de la administración. ¿No? Y esa potestad sancionadora de la administración, él la construye a través del tiempo y muestra su evolución y su complejidad. Y muestra y muestra sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Sus cosas en positivo y sus cosas en negativo. Su vinculación con el derecho penal y su alejamiento del derecho penal. Y cómo eso traza, y cómo esa construcción él la traza a través de esta metodología, ¿cierto? Esta fórmula que tiene de análisis de las instituciones a través del tiempo y su evolución para afirmar, ¿cierto? Un carácter. eh, el capítulo final, precisamente, yo tengo dos ediciones, pero tengo la primera que es del 95 y tengo la última que es del 2012, pero en la del 2012 le agrego un capítulo final que tiene una estructura distinta y él parte eh, en el numeral 1, ¿cierto?, de ese capítulo final. Habla del nacionalismo, ¿cierto? Cómo esto es una creación, ¿cierto? La configuración del derecho administrativo sancionador en España es relevante, pero además es autónomo respecto eh, de otras figuras, ¿no? Sobre el carácter pretoriano, ¿cierto? Sobre las desventajas, dice que es un derecho todavía en construcción, ¿no? Que no está desgajado completamente, eh, y sin embargo se atreve a proponer esos grandes principios, ¿cierto? Y la sustantivación de, finalmente, porque esa es una pretensión, la sustantivación del derecho administrativo sancionador, desligado de esas otras figuras con las cuales se le confundió tanto tiempo el derecho, eh, el derecho penal de policía, el derecho penal administrativo, ¿cierto? Dice, bueno, esto en realidad hay que autonomizarlo y esa autonomización pasa por la figura de la sustantivación de este derecho alojado en el derecho administrativo y no utilizando otros mecanismos. Es un, es un autor, yo diría que esto es lo último que voy a decir, es un autor desafiante, es un autor de una riqueza, ¿cierto?, de palabra muy significativa, ¿cierto? Es un gusto leerlo, regularmente fue un gusto tratarlo, y eh, la última vez que lo vi fue en un curso, de haber tenido 89 años, es una cosa impresionante, un curso de metodología del derecho público de hoy. ¿Sí? Muy conectado, muy conectado de manera impresionante, muy conectado con las discusiones más, digamos, vanguardistas sobre metodología de la decisión administrativa, ¿no? Que es una cuestión que uno dice, pero esto está diciéndolo, no sé, digamos, un catedrático en la Autónoma de Madrid, ¿cierto? Que es José María Rodríguez Santiago, y este otro caballero que tiene 30 años o 40 años más que Chema Rodríguez Santiago, ¿cierto? Si no más, probablemente. Eh, Está diciendo lo mismo, pero claro, por su historia. Es decir, bueno, lo importante es que nosotros nos preocupemos de decidir, ¿cierto? De guiar a la administración que tome buenas decisiones. Eso, me acuerdo de los énfasis que colocaba, eso restringe la corrupción, ¿cierto? Le da sustento ético, su preocupación por la administración pública, por tanto, eh, hoy y también la de ayer, y en sus expresiones más, eh,
precisas, las sanciones, ¿cierto? Fue algo que cruzó toda su vida, ¿cierto? Y yo me alegro haberlo tratado, me alegro haberlo conocido, me alegro que me haya servido de guía e inspiración también para proyectos de investigación. Y es una lectura que no es obsoleta, sino que es muy, muy vigente, ¿no? Así que Claro. eso podríamos decir por Y, lo que podría y yo contar creo que por mi también hay parte. que destacar como su capacidad dialogante, ¿no? Este librito que tiene con Agustín Gordillo, creo que es una parte de cómo establece el diálogo, no solamente en España, sino también fuera de y particularmente hacia Latinoamérica, ¿no? Como yo creo que el libro del derecho administrativo sancionador es el que va a llamar nuestra atención, antes de entrar a eso, y ahí Carlos Alberto tiene una parte muy importante, es este gusto por algunas otras obras de Alejandro que tienen que ver con los jueces, la judicatura y su particular visión crítica con cuando le asigna el calificativo del desgobierno, ¿no? Mm. El desgobierno judicial o el desgobierno de los jueces. Entonces, antes de darle la palabra a Darío, que además tiene 39 de los 40 libros que publicó Nieto, y los ha leído casi todos, sí me gustaría ahí, Carlos, que vieras esta otra parte de los jueces. Gracias. No tengo los 39 como Darío, pero hemos tenido oportunidad de leer algunos. Sucedía, como decía un poquito al inicio, con esta idea de, a ver, yo no tuve la fortuna como Cristian de conocerlo en persona, pero uno lo siente muy cercano cuando lo lee. Y a veces esta conexión que tiene uno con los libros y precisamente con los autores, nos da esa sutileza a veces de idearnos el concepto de una persona en nuestra cabeza a partir de lo que escribe. Y el caso de Alejandro Nieto me parece que es prototípico en este sector. O sea, uno lo lee, ya sea en administrativo sancionador, en los temas del desgobierno, en los temas de que hizo ya más enfocados en teoría del derecho, y en todos ellos hay un hilo conductor que es, a ver, Alejandro Nieto es crítico, es ácido, es incluso en algunos momentos irreverente, porque precisamente lo que busca con algunos de sus textos es generar esta noción polémica, o sea, abrir el debate. Incluso en uno de esos libros del desgobierno, el desgobierno de lo público, marcadamente lo dice, a ver, lo que quiero generar es precisamente esta poca sutileza en el uso del concepto del desgobierno, que es toda una línea de lo que escribió Nieto, con este mote precisamente, el desgobierno de los jueces, la desorganización del desgobierno, el desgobierno como este adjetivo que le iba añadiendo a la mayoría de los textos en los que se ocupaba de la administración de los jueces, del modelo judicial, de la administración pública. Todo tenía el desgobierno de lo público, ya cuando habla en general sobre el Estado, pero van en esta línea. A ver, es muy poco frecuente de hablar de desgobierno y más bien buscamos el tema de las ordenaciones, ¿no? Cómo se estructura la administración pública. Entonces empezamos a hablar de la administración pública, de la administración judicial, de la administración del Estado, en términos muy generales, y casi siempre la hacemos desde una perspectiva que busca desmenuzar lo que existe, cómo funciona, lo que hace, lo que mandatan las leyes que haga, qué debe tener en consideración por aquí, qué debe tener en consideración la autoridad para tomar cierta clase de decisiones. Ahorita hace un momento Cristian hacía la acotación del tema metodológico para la toma de las decisiones, que desde luego a Nieto le interesaba porque a Nieto escribió de él, y en una de las reseñas ahorita a raíz de su reciente fallecimiento y con el tema que comentaba hace unos momentos al inicio Cristian,
de que él vivió la administración pública desde la silla de la administración y después desde luego la vivió desde fuera y como externo, pero esa paralización que a veces generaba la administración para la toma de decisiones lo inquietó. Y desde luego esa inquietud se fue focalizando, desmenuzando, y sin duda alguna fue poniéndole los pequeños puntos esenciales a esa noción del desgobierno. Y empiezo a hablar con el tema, luego iría con un poquito con el de los jueces, pero el tema de lo que él le llamaba a la organización del desgobierno, enfocado en ese libro, que si tiene oportunidad, fue el primero yo con el que me acerqué a Alejandro Nieto, un libro que ya debe tener pues más de 20 años, no recuerdo ahorita bien la fecha de edición, creo que me parece que es de finales de la primera década de los 2000, con editorial Ariel. Y es un libro muy interesante porque, a ver, pone los problemas puntuales que sufren las administraciones públicas, que no creo que solo sirva para escribir el fenómeno español, que era al que precisamente se refería Nieto, sino extrapolado y con un poco de las particularidades propias de cada una de nuestras realidades se puede transmutar hasta cierto punto en las realidades que tenemos muy vigentes, que es, de un lado, la patrimonialización de las administraciones públicas por parte de quienes en ese momento detentan el poder político, y también cómo los cuerpos administrativos al interior frenan o socavaban ese accionar de los políticos con la guía necesaria que ellos tenían que tener de pues cumplir la agenda sobre la que se habían propuesto trabajar, y que a veces el engranaje no cuadraba y no hacía funcionar la maquinaria de la administración pública, y generaba a veces parálisis o generaba que la toma de decisiones fuera muy complicada para llevarse a cabo. Otro de los fenómenos que describía en ese libro Nieto con bastante acidez era el que terminaban siendo decisiones del aparato burocrático más que del aparato político para la toma de decisiones. Porque precisamente pues, los cuerpos burocráticos tenían pues, hasta cierto punto mayor expertise en la construcción de la toma de decisiones en la administración pública, que a veces provocaba que no hubiera esta comunión entre quienes llegaban en la elección democrática y quienes se encontraban ya de tiempo atrás en las administraciones públicas, y provocaba a veces este impasse. También en este mismo libro, muy puntualmente, y creo que es algo que ahora contextualmente nos va a hacer mucho eco en la realidad mexicana, con el tema de los presupuestos, presupuesto público. Decía Nieto en ese libro, desde luego parafraseándolo por su servidor, pero decía, a ver, la forma en que más podemos limitar la toma de decisiones, y no en un buen sentido, para las administraciones públicas es a través de los presupuestos, porque ahí literalmente lo que estamos haciendo es generarle un freno a la innovación y a la imaginación administrativa para la toma de decisiones, con ese sentido de decir, a ver, si presupuestamos que vamos a gastar, ponía el ejemplo me parece, si bien recuerdo, que ponía el ejemplo de las vacas a raíz también de su conocimiento en el sentido de decir, pues qué tal que en algún momento las vacas, el ganado comienza a comer más pastura y no tenemos el presupuesto suficiente para enfrentarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que las vacas se mueran de hambre? Y entonces ahí esa acidez de Nieto se veía palpable y era muy palmaria en decir, a ver, en un concepto que para todos nos parecería como muy aceptado en el tema de que el presupuesto nos ayuda a reducir los márgenes de uso discrecional de los recursos, nos mejora en temas de corrupción y etcétera. Él decía, no siempre, o sea, hablar desde esta óptica de absolutos en el que nos va a servir este diseño del presupuestal para que tengamos menos ejercicio discrecional y que los recursos se ejerzan más eficientes, no siempre es así. Y precisamente con ese ejemplo de las vacas decía, pues, ¿qué va a suceder si comieron más, se multiplicaron o tuvieron un poco más de becerros en ese año? Pues se van a morir de hambre porque no tenemos presupuesto suficiente para la pastura. Y de ahí, pues, esto propiciaba también que en esta misma línea del desgobierno o de estos libros sobre el desgobierno,
El último que sacó en esta línea del desgobierno de lo público es qué sucedía con este libro. Pues fue un libro en el que decía, bueno, a ver, tenemos que también desmenuzar que a veces las administraciones públicas diseñadas normativamente y constitucionalmente para la consecución de los intereses generales no siempre responden a los intereses generales. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros, acostumbrados a leer los grandes manuales de derecho administrativo, los libros sobre derecho administrativo que se ocupan de la administración pública, pues siempre vemos que la administración pública persigue o busca perseguir el interés general. Y decía Nieto en este libro, que empezaba desde el gobierno de la administración, que no siempre las administraciones buscan la persecución de ese interés general, porque a veces lo que generan a través de los mismos procesos democráticos es la patrimonialización de la administración de un lado, y que la toma de decisiones se incline a favorecer a ciertos grupos políticos, en particular los que a ellos pertenecen, y esa patrimonialización de la que estoy hablando también significa que traigamos a la administración a quienes sean nuestros leales. Y ahí me parece que Nieto sí pone un fiel que se inclina a la balanza, porque es algo muy realista hablar de esta apropiación por parte de que, si bien electos democráticamente, no significa que se apropien de la estructura administrativa que tiene expertices y demás, y que es un fenómeno pues bastante conocido, por desgracia, por todos, en el sentido de hablar que las decisiones, lejos de o solamente tienen un barniz muy superficial de responder al interés público, y al contrario, a veces responden a intereses segmentados con un disfraz de querer responder al interés público. Y en eso Nieto fue muy valioso en describir estas partes de lo que él englobó a grosso modo con el tema del desgobierno. Desde luego, como hace rato decía Cristian, yo creo que el gran vaso conductor para nosotros en América con la obra de Nieto es su obra sobre el derecho administrativo sancionador, que para muchos, incluido su servidor, es pues, mi obra favorita de Nieto, porque es la que más ideas me ha generado y la que más dudas también me ha sembrado a lo largo del tiempo. Pero regresaremos seguramente con esa más adelante. Y en esta última línea, pues con el tema de los jueces, a ver, Nieto escribió sobre el arbitrio judicial, y entonces ahí hasta con cierta, pues voy a llamarlo grandilocuencia, decía en una de las últimas ediciones en el subtítulo que para adentrarse la mente de los jueces, pero a ver, pues complicadísimo desde esa postura, y más bien lo que Nieto nos transmitía con estos libros sobre la judicatura en términos generales, que es ya la organización de la judicatura como estructura administrativa que funciona con los mismos problemas que tenemos suscitados al día de hoy, que uno puede leer al Nieto de hace 20 años y es un Nieto actual. No es algo que se haya quedado, es más, él en uno de los en una de las entrevistas, o no recuerdo si fue una entrevista o una memoria que le hacen a raíz de su jubilación, él decía, a ver, todos los libros que yo leí mientras era estudiante de Derecho y todas las leyes que yo conocía ya no existen. Pero todas estas leyes y todos estos libros de los grandes autores, la grandilocuencia y los grandes conceptos que se van desarrollando, que en su momento con alta pomposidad y etcétera se ofrecen como estas piedras basales sobre las que hay que construir, pues terminan desmoronándose y sustituyéndose por otros que ahora se arrogan esa misma pomposidad y esa misma grandilocuencia para generar esos conceptos que parece que son inamovibles. Una de las cosas que más me llama a mí la atención de la obra de Nieto es que no solamente se trata de una construcción descriptiva, dogmática, que sí la tiene y parte de su obra la tiene en ese sentido, sino es una construcción en la que incluso las cosas que damos por sentado él las cuestiona, que me parece que es una parte muy valiosa, y una parte muy valiosa a raíz de esta obra del derecho administrativo sancionador, que cuestiona precisamente lo que
en una realidad en España y que es una realidad también para nosotros. Nuestra Corte mexicana ha sido fructífera, por llamarlo así, en el tema de apropiarnos de esta noción del jus puniendi y la traslación de las garantías del penal al administrativo. E incluso nuestra Corte cita a Nieto, unas citas algo desconexas, desde luego, porque cita la parte dogmática donde Nieto describe lo que ocurre en España, pero no la parte crítica que Nieto hace sobre esa descripción. Y que es donde muchas veces dice, es que Nieto decía, no, Nieto describió lo que decían las sentencias de la realidad española para después también ponerle, con el acento que marcaba siempre su pluma, la crítica que tenía que hacer. Y muy destacadamente lo que Nieto englobó bajo el rubro del giro administrativo, del derecho administrativo sancionador, y empezar a dejar de verlo como ese pequeño hermano del derecho penal y darle la sustantivización debida. Con eso, pues, para darle oportunidad también a que Darío comente, que es un expertísimo en la obra de Alejandro Nieto, pues quisiera concluir con eso. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, esto de los 39 libros, él lo dijo un poco en broma, pero una de las cuestiones que envidiamos de Darío es su extraordinaria biblioteca de derecho administrativo. Igual y no tiene los 39, pero sí se acerca a los 20 de Nieto. En fin, y seguramente, y esa es una de las cuestiones, es por qué es tan relevante su DAS, ¿no? Su derecho administrativo sancionador. Los cuatro quienes estamos acá, con Ferrada y también Erika, compartimos esta visión crítica de la idea del ius puniendi y de la aplicación a rajatabla de los principios del derecho penal. Y yo creo que, y Darío, la verdad es que lo ha estudiado muy acuciosamente y simplemente te quiero poner este pie para tu intervención, Darío. Y por supuesto, muchas gracias por estar. Oh, gracias, Doc. No, la verdad es que yo me quedé espantado cuando Cristian dijo que son 40 libros porque yo creí que tenía casi toda la obra y no, claramente no. Y claro, a los libros que nunca le quise entrar son a los libros de historia de España, que es algo que nomás he quedado por ahí en el radar, pero también tenía obra como historiador que entiendo que tiene su importancia y como habla del jurista muy completo que era, ¿no? Pero bueno, ya hablaron varios enfoques y ahora sí, el derecho administrativo sancionador. Nomás, ¿cómo arrancar esta idea ya luego de lo que precedieron? Yo me tomo un momento para ir para atrás. El primer libro que me topé de Alejandro Nieto son sus conversaciones con otro de los grandes maestros españoles, con Tomás Ramón Fernández, que se llama El Derecho y el Revés. Un libro chiquito, son comunicaciones en carta, obviamente por las fechas de las comunicaciones. Eh, y lo primero que me llamó la atención, pues obviamente yo conocía a Tomás Ramón Fernández por el curso de Derecho Administrativo Clásico con Enterría, y quienes nos están acompañando, escuchando, pues bueno, es un libro que cuando uno quiere hacer administrativo no puede dejar de leer, pero es de un idioma, un lenguaje muy formal, a veces términos complejos, completamente comprensible, porque tanto Enterría como Tomás Ramón Fernández escribían espectacularmente. Hay que acordarse que Enterría era miembro de la RAE, era el titular de alguno de los asientos ahí de la RAE. Entonces, la forma de redacción era demasiado pulcra. Y bueno, no hay que ir muy lejos para hablar de las obras que hay de derecho y a las que estamos acostumbradas, como con salvadas excepciones. Si es un libro de derecho anterior al 2000, pues tiene un toque de lenguaje oscuro propio de la abogacía y tiene un toque excesivamente serio porque somos abogados y tiene una cuestión de inentendible, inaccesible. eh, Y entonces lo primero que me topo insisto, de Alejandro Nieto son las conversaciones esas, que además abren con su discurso de aceptación del doctorado honoris causa de la Carlos
de la Carlos la tercero, y que además empieza con una nota muy agresiva, donde dice, no sé por qué nadie ha publicado este discurso, entonces aprovecho y lo meto aquí. Y ya desde ahí era una salvajada para mí como llegar a ese abogado abriendo con eso. Y bueno, a mí el primer texto de ese libro me gusta mucho porque lo utilizo en clases para decirles, miren, esto es más o menos lo que es ser abogado o abogada. Empiezas con una parte de una escuela que no sirve para nada, sales a la práctica y te topas con que la academia es bien bonito y todo, y te encanta la academia, pero luego sales a practicar y te das cuenta que lo teórico y lo demás no sirve para nada, y entonces empiezas a estudiar jurisprudencia y lo que dicen los jueces y no sé qué, y te vuelves el teórico de la jurisprudencia y demás, pero luego te das cuenta que todo el discurso judicial pues tampoco es este, nada correcto para nada, y que realmente, y ahí termina con una nota muy crítica, dicen, los jueces hacen lo que quieren, y entonces tienes que dedicarte a ver, poniendo palabras en boca de don Alejandro, el adivino del derecho. Dice, por esto básicamente creo que la construcción del derecho debe ser ABC. ¿No? Entonces es un discurso muy fuerte, insisto, ya nomás como al paso de estas cosas, eh, yo me quedé encantado, o sea, era escuchar cosas en otro tono, muy críticas, muy justificadas, y paso por eso nada más para decir, obviamente en ese momento eh, investigué quién era y me encontré con que tenía un libro de derecho administrativo sancionador y dije, lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir. En aquel entonces todavía yo era un estudiante foráneo apenas trabajando para sobrevivir. Y entonces le di la vuelta muchos años porque costaba algo así como 70 euros más el envío. Y en México no era nada accesible. Entonces estamos hablando que comprar el derecho administrativo sancionador de Alejandro Nieto estábamos hablando de una inversión como de 3,000 pesos. Y ahí está mi desquite y lloradera como estudiante recién graduado, o como recién graduado, o como estudiante no era accesible. Me llegó muy tarde el derecho administrativo sancionador de, de Alejandro Nieto. Ya estaba estudiando la maestría o estaba a punto de estudiar la maestría y listo. Ahora sí, ¿qué onda con esta joya de la que podemos hablar largo y tendido y por la que seguramente todos los administrativistas dedicados al sancionador de forma general, ¿no? Yo creo que es la primera obra en español que aborda de una forma más o menos totalitaria el fenómeno del derecho administrativo. Y es así, ese primer gran acercamiento a un fenómeno, y ahorita digo, lo estaba subiendo a redes donde indicaba, el primer párrafo dice, derecho administrativo sancionador nadie lo trata porque está a medio camino entre el derecho penal y el derecho administrativo, y los penalistas dicen que es de los administrativistas y los administrativistas dicen que es de los penalistas. Entonces nos quedamos en el olvido. Y eso lo puede ver uno, eh, para la gente que está por acá, saben, muchos de ustedes sabrán que yo estudié en Argentina y allá a la fecha no hay libros de derecho administrativo sancionador, hay una nueva tendencia, está, este, el último libro que identifico es el de García Puyés, que tiene como 4 o 5 años, había uno de Maljar, que además nunca conseguí, algún día me lo encontré en una librería perdida, no, en la biblioteca de algún profesor, y realmente quienes se habían encargado de la sanción administrativa eran los penalistas, era un completo apoderamiento por el derecho penal de las sanciones por un concepto muy propio de los argentinos. Y en México, pues era un tema ahí medio perdido y nadie hablaba de estas cosas y demás. Y entiendo que la situación es más o menos la misma en España cuando sale la primera edición del derecho administrativo sancionador. Y esto es como ese primer gran acercamiento total, global, al fenómeno del derecho administrativo, y Carlos lo acaba de pasar muy así en esta explicación. Da cuenta de lo que se está diciendo en muchos lugares, es una gran referencia para ubicar toda la literatura perdida que hay en ese momento,
eh, y va dando cuenta de cómo se va tratando el fenómeno en sentencias, en casos, tal, y luego va dando su perspectiva y una perspectiva además muy crítica y yo le llamaría muy pragmática. Yo creo que el gran, la gran aportación de Alejandro Nieto a las cosas de la teoría es que siempre estaba muy conectada con lo que estaba pasando en la práctica y unos puntos de visión donde hacía teoría que funcionara para la realidad de un derecho. Y si quieren, y con esto puedo hacer un primer gran cierre de esta parte, es que la opinión más controversial que a mi gusto tiene el libro, entre las 100 controversias que tiene, que es donde dice, la facultad sancionada de la administración pública es una facultad discrecional. No hay nada de que es obligatorio el ejercicio de la sanción administrativa. Hay que reconocer que por las capacidades institucionales de las administraciones públicas, esto es totalmente discrecional. Y es un gran punto de partida, si quiere, Doc, ahí podemos hacer una pausa y ver quién sigue al bate. Sí, por supuesto, esta es una de las cuestiones. Yo agregaría solamente que nos pone de manera muy clara que se vale recurrir al derecho penal de manera transitoria, de manera auxiliar, eh, mientras se crea desde el derecho administrativo un aparato conceptual que permitiría que el derecho administrativo sancionador se parara sobre sus dos pies, ¿no? Y en una frase de estas muy de Alejandro Nieto dice, porque de otra manera lo que pasaría con el derecho administrativo sancionador es que sería una especie del taradito, ¿no? Le estaríamos estableciendo taras y por lo tanto no podría cumplir con la función que debería cumplir. Y en este tono, por supuesto, los términos son muy llamativos, pero también eh, muy descriptivos de su apreciación y de la manera en cómo lo planteaba en esto. Y yo creo que a partir de ahí, y me parece que los quienes estamos aquí coincidimos, en que es importante y retomaríamos como este desafío que nos deja Nieto de cómo construir el aparato conceptual del derecho administrativo sancionador, ¿no? Y yo creo que ahí lo que están haciendo en Chile es muy valioso. En México, por supuesto, remamos contra la corriente de una opinión dominante que sigue haciendo del administrativo sancionador derecho penal, que tiene una serie de problemas y que remamos contra la corriente, pero creo que ese es el desafío que nos deja Nieto, ¿no? Cristian, Carlos y Darío. Así que quien quiera hablar sobre esta parte del reto. Sí, si me permiten, siguiendo un poquito el orden también, eh, sin duda, y sin duda que a ver, por un lado, ¿cierto? El apuntarle, ¿cierto? De manera, no, no hay que olvidar, cuando conversamos de esto no hay que olvidar un dato, ¿cierto? Esto, podríamos decir, tiene un punto de partida en la discusión en España en 1983 con una sentencia del Tribunal Constitucional Español y acerca de que funda, podríamos decir, la idea del único ius puniendi estatal que se proyecta, incluso esto, cómo, digamos, están relacionados, digamos, por qué nosotros incluso podemos preguntarnos, ¿por qué hoy día nosotros estamos, ustedes a las casi las 21 horas, yo casi las 24 horas acá en Chile, hablando con una audiencia que está muy interesada, ¿cierto? Hay 50 personas conectadas acerca de esto. ¿Por qué? Porque la cuestión acerca del derecho administrativo sancionador
es una cuestión muy, muy importante, donde se juegan muchas cosas. Primero. Segundo, ¿por qué estamos hablando de Alejandro Nieto y no de derechos nuestros, ¿cierto? Y autores nuestros a propósito de esto? Bueno, porque probablemente él, con mucho ojo, vio que esto, ya el año 95, ¿cierto? Cuando aparece la primera edición de este libro y ya madurado estas ideas, eh, tiene una idea que se proyecta también a Latinoamérica, porque en Latinoamérica, sin ir más lejos, en Chile particularmente, eh, en una sentencia del Tribunal Constitucional chileno también, una sentencia que es conocida como ley de caso, ¿cierto? Rol 244 de 1996. La sentencia es del 97, pero ese es el rol de la causa. Se cita directamente la sentencia del Tribunal Constitucional Español. Y se atrae, esto es muy relevante, se atrae importada directamente toda la idea del derecho administrativo sancionador al modo que lo entiende el Tribunal Constitucional Español en 1983. Claro, con algunas fallas técnicas, podríamos decir, ¿cierto? Las discusiones no son las mismas. Los, eh, Había una discusión en Chile incluso acerca de la constitucionalidad, la posible inconstitucionalidad de sanciones impuestas por la administración, que es una tesis eh, tradicional, muy, muy, muy tradicional, muy, que en ese tiempo estaba tratando de deshacerse, ¿cierto? El Tribunal Constitucional chileno. Hubo alegatos durante la doctrina más conservadora, yo diría que la más ultra conservadora de Chile, había sostenido eso invariablemente. Y claro, finalmente esa sentencia del TC del 97 lo que hace es que traza resuelve un asunto. Es constitucional, pero se aplican los principios del único ius puniendi estatal, y como no habían principios del único ius puniendi estatal administrativo, entonces se aplican los principios del ius puniendi estatal penal. Y de ahí empieza una discusión que sigue hasta el día de hoy. O sea, um, esto es discusión que, por cierto, va a seguir adelante. Probablemente la tarea que hemos enfrentado algunos y el trabajo que hemos hecho algunos, es abrir un poco, ¿cierto? Abrir un poco, me refiero a la lectura, incluso, de Alejandro Nieto. Abrir la lectura. No quedarnos, como decía Carlos hace un rato, no quedarnos con lo que, con lo que me sirve, ¿cierto? A mí, para mi momento preciso, eh, hablando esto es interesante, ¿cierto? Cómo tú cuentas y vas contando algo acerca de un autor cuando, sobre todo en el mundo de los abogados, cuando me sirven mis intereses. Entonces, claro, yo agarro el capítulo solamente de los principios del derecho penal aplicables, matizados, ¿cierto? Porque en ese capítulo incluso los matiza, pero no me cuenta la parte crítica, porque la parte crítica dice, bueno, eso no, eso está mal, es lo que comentaban antes, esto del carácter descriptivo que hacen una gran parte del trabajo, un trabajo además, como gran parte de sus obras, de una pluma buenísima, ¿cierto? Muy elegante y muy erudita. Entonces va contando antecedentes y claro, está describiendo algo con una erudición muy digamos, de primer nivel, aunque en realidad lo que quería decir estaba un poco más adelante, ¿no? Entonces, la lectura de Nieto, ¿cierto? Hay que separarla en la construcción de la institución de la visión crítica que él tiene acerca de las cosas, ¿no? Eh, claro, y yo me estoy quedando con el resultado, como la parte final, con lo que él en realidad quiere decir. Y en eso, a lo menos, ofrece una especie como de comprensión, ¿cierto? Más amplia, ¿cierto?
no anquilosada en categorías que son ajenas. Estaba releyendo una parte precisamente, si me permiten un segundo, en una parte, luego hablar de esto del nacionalismo, ¿cierto? Y la formación pretoriana, dice que el derecho administrativo sancionador encuentra su identidad cuando consigue determinar con precisión lo que le separa del derecho penal y demuestra así que no es una simple hijuela de en esa, ¿cierto? Esa pluma que tiene, a la manera de un derecho penal de bagatela o de segunda categoría. Pues bien, donde hay que buscar su afiliación es en el derecho público estatal con el que está vinculado a través de la Constitución y el derecho administrativo. El derecho administrativo sancionador es una rama del derecho administrativo como este lo es del derecho público, lo cual significa que sus relaciones con el derecho penal son meramente laterales y en la actualidad de carácter meramente técnico. Entonces, esto es lo que está diciendo, lo que en realidad quiere decir esto a través de ese capítulo final en su tarea, que es y en su libro, que es un libro erudito. ¿M? Y en eso hay que destacarlo siempre en este o en otros, ¿cierto? Y el impacto que este tiene en Latinoamérica es gigantesco. ¿M? Entonces, de la mano de la construcción erudita y de la mano de la crítica también, nosotros podemos encontrar unas muy buenas respuestas ante problemas que seguimos discutiendo en México, en Chile. La semana pasada estuve, o sea, unos 10 días, ¿cierto? Estuve en Lima también, ¿cierto? Las discusiones giran permanentemente en torno a este tema. ¿No? Carlos. Yo iría en el mismo sentido y aprovecho también para decir que la obra de Nieto del 92-95, que es esta, el Derecho Administrativo Sancionador, que fue, como atinadamente decía Darío, la primera que le dio un sistema, digamos, a todas las sentencias dispersas del Tribunal Supremo Español, del Tribunal Constitucional, de algunas otras audiencias en España, y que fue paulatinamente modificándose hasta llegar con esto tan característico de las ediciones españolas, y termina siendo en la quinta edición totalmente reformada, que es, pues, esta ya pues, básicamente fue la última, porque desde luego a raíz del fallecimiento que hoy le honramos, pues ya no habrá una sexta, pero estoy seguro que de haber vivido algunos años más nietos, seguramente tuviéramos tenido una sexta edición totalmente reformada hace unos meses ya atrás. Teníamos un intercambio con Darío igual en redes en el que me decía, oye, ¿por qué tu libro tiene ese capítulo de Nieto 20 y tantas páginas antes que el mío? Pues es que estamos en ediciones distintas, pero esta era la riqueza de que tenía Nieto, no se quedaba estático con la idea. A ver, el libro es incipientemente del de los años 90 y esta última edición del 2012, pues Nieto cambia mucho. El último capítulo que comentaba Cristian solo está en esta edición, la última, la del 2012. Y precisamente lo que mencionaba yo hace un rato es, a ver, revisando las sentencias de la Corte Mexicana, de pronto tenemos una cita del Nieto del 95 en una sentencia de la Corte Mexicana del 2016, por ahí, cuando ya teníamos esta última edición y que pues lo más sano hubiera sido también consultarla en la última versión que había hecho Nieto, y es donde le decía que a veces se toman los fragmentos a conveniencia. Y es aquí donde hace un momento leí aquí en nuestro chat de Gerardo Centeno comentar que el problema es que este trabajo lo está haciendo la jurisprudencia, no los administrativistas, y ahí es donde empezamos a nadar a contracorriente precisamente, porque hoy los libros que hablan sobre derecho administrativo sancionador en el contexto mexicano están buscando o tienen esta consecuencia de reflejarse en la realidad de lo que dice la Corte. Y la Corte tomó, incluso en algunos momentos, nuestra Corte Mexicana, en algunas de las sentencias, por cierto, la ponencia, si bien me acuerdo del ministro Saldívar, hoy, desde luego que hoy, siendo noticia el ministro Saldívar, expresamente la sentencia refería y decía,
como muchas otras veces, estoy parafraseando desde luego, estoy poniendo palabras más, palabras menos, pero como muchas otras veces había dicho esta Suprema Corte, tomándonos del prestado más o menos del derecho comparado y del que nos hemos valido tanto del Tribunal Constitucional Español, y pum, otra vez el concepto del jus puniendi y la traslación con los matices de las garantías propias del penal al administrativo, y en las que Nieto sirvió para darle ese andamiaje de el Nieto que hacía la parte del libro del Nieto descriptivo dogmático, voy a llamarlo así, que es el Nieto donde describía la realidad de lo que funcionaba en España, que había obedecido a una realidad muy concreta en el español, que el término de la franquista, donde empezaron las sentencias de los tribunales españoles a dar o tratar de colmar esa parte de donde había la ausencia de garantías, apelando a las del penal, que después terminó en la Constitución vigente hoy de España, y que siguió en esa actividad de los tribunales españoles, en las afirmar ese único jus puniendi del que derivan las dos vertientes del administrativo y el penal, y entonces generaba ese concepto. Nieto en este libro de Derecho Administrativo Sancionador dice que a veces se apela al jus puniendi como una cuestión mítica. Es decir, no lo explicamos, no lo tenemos tanto, pero podemos acudir a él como un mito que nos permite trasvasar las garantías del penal al administrativo sancionador, y entonces encontrar esa justificación en ese supraconcepto en el que vamos a unir a los dos, al administrativo y al penal, en ese concepto que lo engloba todo, que va a ser el jus puniendi, y del que nos han valido, decía Cristian, también en Chile, lo hemos leído también con los textos que ha escrito Cristian, con Ferrada, con Letelier, que también dicen, oye, nuestro Tribunal Constitucional, literalmente en esta sentencia rol que comentaba hace un momento Cristian, lo que hizo fue fusilarse hasta cierto punto, casi con una redacción propia, pero pues parafraseando lo que decía lo del Tribunal Español, y entonces desde ahí importamos la idea, y esta importación realmente generó raíz. Es difícil contradecirla porque todo mundo la afirma como si fuera parte del dogma. Y ahí es donde me parece que tenemos que recuperar a ese Nieto que precisamente lo que quiere a veces es desmontar el dogma y cuestionarlo. Y es donde tenemos que entrar con desde luego, la semilla que siembra Nieto con lo que él le llama él mismo el giro administrativo para el derecho administrativo sancionador, y la paulatina sustantivización del derecho administrativo sancionador con características propias, que incluso dice Nieto, a ver, no se trata a veces de descubrir algo novedoso, sino de redescubrir lo que ya teníamos en el administrativo, y que pues a la sazón y a la cabalganza con las garantías penales pues se fue desdibujando un poco, y es precisamente donde tenemos una tarea en construcción. Bien decía hace rato Gerardo Centeno en nuestro chat, una tarea que se han encargado los tribunales, pero no tanto los administrativistas, por lo menos no en nuestro país, y es algo que tenemos que tomar cuenta de ello. Muchas gracias de nueva cuenta. Gracias, Carlos. Luis Darío. Perdón. Bueno, no, luego de estos comentarios, va. Uno, un comentario que he hecho muchas veces en otras partes y siempre lo hago con el respeto y la admiración que le tenía a esa ponencia, pero yo varias veces he dicho que el problema de la jurisprudencia de derecho administrativo en México, que creo que es muy avanzada durante la época en la que teníamos al ministro Góngora, el problema es que muchas veces se fusilaron, usando una expresión muy mexicana, se agarraron libros españoles a medias y entonces le cortaban y le movían, lo cual tiene sus cosas buenas, cosas malas. También era una práctica de no citar libros en aquel tiempo en las sentencias, pero yo alguna vez hice un coraje porque justo le quitaron la idea central a un libro de García de Enterría, y le quitaron la parte que era la buena. Entonces, Carlos, que ha pasado más detalladamente por todo el análisis de la jurisprudencia, justo ahorita nada más corroboré
si aquella jurisprudencia que vino a crear el caos en México, el de tipicidad, el principio normalmente referido a la materia penal, es aplicable a sanciones administrativas, es de la ponencia del ministro Góngora. Insisto, yo creo que se le debe un mundo, creo que un momento histórico importante por el cual hizo una buena aportación a la práctica del derecho administrativo sancionador en México, pero creo que tenía ese tipo de cosas donde a veces se tomaban las ideas parciales. Pero eso ya nada más es así ya no tanto por grillar, pero digo que a veces no entiendo cómo funciona desde los tribunales. No, yo idea de cierre luego de todo lo que han dicho tan detalladamente de esto. Yo lo que propondría, y viene de las ideas que han ido comentando, es que la segunda cosa es que quizá no ubico una obra tan completa del derecho administrativo sancionador en habla hispana. Ahí hay ejemplos colombianos, y se comentaba que hay un ejemplo argentino. De lo chileno, gracias a Cristian, espero empezar a aprender un poco, pero yo estaba muy desconectado del mundo chileno. Y con los eventos de IntelliJuris y todo, hemos tenido oportunidad de irnos acercando a lo que están haciendo allá, que me parece muy interesante. Pero si uno toma hoy el índice del libro de Derecho Administrativo Sancionador de Alejandro Nieto, yo creo que es tan completo y acá habrá un debate, ¿no? De nuevo, por los cambios de ediciones. Yo justo tengo la cuarta y recientemente acabo de conseguir de que la quinta, porque no la tenía, y tengo que ponerme a dar una actualizada de qué tantas cosas cambió. Pero lo que sí creo que está en la cuarta y está en la quinta, no me tocó antes, es que están tratados, creo que al menos el grueso de los grandes problemas que tenemos en todas partes, al menos derecho administrativo iberoamericano, o si lo quieren ver así, en México, en relación a sanciones administrativas. O sea, pasaba, este está dando una revisada, tiene el tema de si se puede leyes en blanco o no, qué tanto la remisión legislativa, cómo funciona el principio de legalidad en todas sus funciones. Hoy que traemos una discusión fuertísima con el sistema, pues es si son dolo, culpa, sanciones meramente formales. Entonces, de entrada es punto de partida para cualquier cosa que estemos haciendo acá. Porque insisto, al menos ya las discusiones están sobre la mesa. Insisto, creo que es un panel completísimo de todos los problemas. Y en la medida en la que no era impositivo, pues ahí está el qué se ha dicho y el qué opino yo. Y sobre eso creo que nos deja muy en la gran ventaja de podernos subir a discutir sobre todos esos temas que estamos pasando, ¿no? Entonces, que eso creo que va a mantener la vigencia de la obra mucho tiempo. eh, no veo dónde, al menos en nuestros, bueno, aquí hablo exclusivamente de México, no veo por dónde puede venir un camino actual a superar como lo completo esta obra, por más que están haciendo esfuerzos en varias partes, con el auge del sistema de responsables administrativas, se están publicando muchos textos. eh, También debo decir que a mí no me gustan. Hay cosas elaboradas, buenos ejercicios y demás, pero sí las cosas que me he encontrado de derecho administrativo sancionador, o ya muy específicamente disciplinario, eh, creo que se quedan en el error de origen ya señalado, de cómo se construyó acá, ¿no? Y se toma eso como un dogma, y a partir de ahí posiblemente estamos construyendo sobre errores, inclusive perdiéndose esta discusión central con la que habría Nieto decía, bueno, esto pasó, pero tuvo sus razones históricas, contextuales, demás para mucho. Y, insisto, creo que nos aporta mucho como, así si quieren usar esta frase muy cliché, para construir sobre hombros de gigantes y aprovechar lo que nos dejó, que es bastante, bastante bueno, para trabajar en las realidades que tenemos por acá. Por ahí, profe.
Sí, muchas gracias. Yo creo que tu reflexión es interesante. Y efectivamente creo que una de las cosas como del el honor y el camino que deja Nieto tiene que ver con esta recuperación de lo crítico. Y la recuperación de lo crítico puede significar regresar a los básicos, desde la discusión del mismo concepto del jus puniendi y cuál es la racionalidad del derecho administrativo que distingue al derecho penal. Y ahí, por supuesto, yo creo que hay ejercicios valiosos y que me parece que foros como este, en donde tenemos comunicación, no solamente en México, a quien nos interesa el tema, sino la posibilidad de tener comunicación, por ejemplo, con lo que hacen en Valparaíso, y yo creo que ahí han rescatado una parte importante y que tiene que ver con la idea de la responsabilidad. Van siendo piezas que van contribuyendo a generar un conocimiento cooperativo, ¿no? Yo creo que Nieto tiene la gran virtud de asumir como una tarea la construcción de una obra y por supuesto muy relevante y que establece un diálogo muy importante en la Academia Española. Pero la otra parte es también cómo hacemos estos ejercicios más colaborativos, ¿no? En la generación de conocimiento y cómo se van estableciendo también las comunidades académicas, más allá de las comunidades académicas nacionales, las comunidades académicas temáticas o disciplinares, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo que hemos hecho hoy es parte de eso. Así es que no quiero abusar también de las altas horas que hay en Valparaíso, antes de que la carroza se convierta en calabaza. Y bueno, pues para unas últimas reflexiones, Cristian, Carlos y Darío. Sí, estaba buscando esto muy, bueno, ustedes saben, nosotros estamos hoy día, de hecho, bueno, hoy día, sí, bueno, ayer 7, por lo menos en el horario mío, se entregó el proyecto elaborado por la Convención Constituyente al presidente de la República, quien tiene que publicarla y darla a conocer, porque esta es la que se va a someter a plebiscito en diciembre, ¿cierto? El- Creo que el 17 de diciembre es el plebiscito sobre el proyecto de nueva constitución, que parece que, bueno, las encuestas no van muy bien a eso, pero es una cuestión de, de veremos todavía. Pero esta discusión, ¿por qué traigo acá esto? Que es una cuestión como muy interna, ¿cierto? Chilensis. Eh, bueno, lo que pasa es que hay una pelea, es una pelea muy importante en el antecedente previo, que es el anteproyecto de constitución, que lo realiza una comisión experta o sea, constituido por 24 personas, quien elaboran el anteproyecto. Ese anteproyecto es el que se presenta a esta convención constituyente, la que se eligió este año, para la elaboración del proyecto final. Y ese grupo de constitucionalistas, administrativistas, ¿cierto? Gente, se llamaba, creo que con justa razón, comisión experta, elaboró entre las categorías de derechos fundamentales, aparecía uno que era, que consistía en una especie de autonomización total ya respecto al derecho penal, puesto que hablaba sobre la, que la corrección, ¿cierto? Las actividades de la administración de corrección como sancionatoria se ejercerían eh, eh, de corrección administrativa y de sanción administrativa, y por tanto separar el mundo de la corrección del mundo de la sanción, se ejercerían siguiendo un procedimiento racional y justo, ¿cierto?
y cuyo contenido iba a estar determinado por la ley. Y por tanto, podríamos decir, le ponía la lápida final a la idea de la inconstitucionalidad de sanciones administrativas, bajo una idea, ¿cierto?, que solamente un juez podía imponer una sanción, que es una idea muy penal, digamos, ¿cierto? Trazando una diferencia radical con el mundo. Sin embargo, en la Convención Constituyente, en esta que acaba de terminar su trabajo, se estableció, y por ahí está en la discusión vigente todavía, un numeral en el capítulo correspondiente a derechos fundamentales, ¿cierto? Dice la Constitución de los derechos de todas las personas, que las competencias sancionadoras administrativas, estoy leyendo, solo se ejercen a través de un procedimiento previo, racional y justo, legalmente tramitado, por conductas determinadas por su núcleo esencial por la ley y cuya comisión haya sido evitable por el supuesto infractor. Las sanciones administrativas estarán sujetas a los principios de legalidad y retroactividad en perjuicio, proporcionalidad y necesidad. Y por tanto hay una especie como de ambivalencia, ¿cierto?, todavía, entre ese vínculo con el derecho penal, que se había desvinculado en el anteproyecto de los expertos, y ahora hay una vuelta en una verdadera guerra, ¿cierto?, una pulseada, si quieren, entre la escuela antigua clásica del derecho administrativo, y particularmente que se refiere a materias sancionatorias, y la nueva escuela que traza estas distinciones, ¿cierto? Esto que Gerardo Centeno lo visualiza, dice, bueno, parte del derecho, el libro de Nieto parte, ¿cierto?, desde la clásica escuela que enfrenta este tema, que es la escuela del derecho de la luz roja, ¿cierto?, la escuela clásica del derecho administrativo, pero que con sus críticas, ¿cierto?, la parte final, el remate, lo que quiere decir, visualiza esta fórmula nueva que es el derecho administrativo de la luz verde, ¿cierto? Aquella que se preocupa más bien de otras de las obsesiones que tiene Nieto, se preocupa de cómo resuelve la administración conforme a derecho, ¿cierto? Y si será sanción, bien, si será otra medida, bien también, ¿cierto? Pero dentro de este concepto, ¿cierto?, de un vínculo de la administración al derecho y la actuación conforme a ella para autonomizarse, utilizando la sanción como uno de los instrumentos más que tiene para hacer cumplir la ley, por ejemplo. Entonces es bien interesante. Nosotros hemos estado, los administrativistas, ¿cierto?, hemos estado bien atentos a todo lo que está pasando en materia constitucional, puesto que tiene estas orientaciones que va señalando, pueden tener algunos efectos un poco perniciosos. Así que, bueno, esa es mi última reflexión. Yo creo que Alejandro Nieto va a servir para que escriba algo acerca de, ahora que tenemos el proyecto ya presentado, ¿cierto?, algo crítico, precisamente, sobre esta propuesta que se ha hecho acá. Yo, ya sin abusar mucho del tiempo, me parece que la reflexión interesantísima sobre el proceso constitucional en el que están inmersos ahorita en Chile, y desde luego los avances que eso puede generar, pero a raíz de esto y con el cierre que decía Cristian, me parece que la obra de Nieto, lejos de perder vigencia, nos va a actualizar cada vez más con realidades cotidianas. Y una de las partes con las que yo cerraría la reflexión final, sobre todo atendiendo, yo creo que es la obra de Nieto que ha tenido mayor repercusión tanto en México, en Chile y creo que en otras, muchas otras latitudes, que es la de Derecho Administrativo Sancionador. Mi reflexión final sería decir, no leamos al Nieto fragmentado, no leamos al Nieto que describe lo que ocurría en una realidad, particularmente la española, y lo que sigue ocurriendo porque Nieto lo siguió actualizando con otras varias sentencias que fueron produciéndose
en esa misma línea en lo de los tribunales, donde aquellos matices que se predicaban a las sanciones administrativas de pronto ya no era un mero matiz, sino era una pincelada completa y el cuadro que se había pintado inicialmente por el penal, mirado con todas las pinceladas que le dieron los matices del administrativo, posiblemente se fuera una cosa completamente distinta. De pronto teníamos un paisaje invernal y con los matices propios del penal y los matices que le fueron dando en las pinceladas, nos fueron dando pues, un escenario de un paisaje primaveresco, ¿no? Que es precisamente la parte de donde enriquece la obra de Nieto, en el no quedarse solamente en la parte descriptiva, sino hacer una crítica a la parte descriptiva y después de eso plantear las ideas, muchas de ellas que son ideas seminales en los 6 puntos que le fue dando de Nieto al tema de la sustantivización del derecho administrativo, y uno en el que yo quisiera tener con esta reflexión final, el pasar del derecho administrativo sancionador que se enfocaba en el daño, por lo tanto en los temas de culpabilidad, la producción de esa actividad dañosa que generaba la infracción administrativa, y pasar también al tema de la atención de los riesgos. Esa precisamente yo creo que es la parte en la que ahora también nos tenemos que enfocar, en que el riesgo que crea solamente la infracción administrativa por la mera contravención sin que genere y produzca un daño, aquí muy distinto ya de los avances del penal, y es donde pues marcadamente se va a ir trazando lo que dice Nieto. A ver, tenemos que encontrar dónde está la línea de división entre el penal y el administrativo. Y estos puntos, particularmente de pasar de una noción centrada en los daños a una noción que también tiene en cuenta los riesgos, creo que es uno de los que nos va a dar un punto para marcar las diferencias donde vamos a estar, entre muchos otros que desde luego pueda haber en ese sentido. Con eso concluiría de nueva cuenta. Muchas gracias. Darío, reflexiones finales. Muy rápido, reflexión para México, aunque quizá sean realidades de otras partes. Lo que yo sí digo es que vale mucho la pena leer a Nieto para todo el pensamiento crítico, pero no necesariamente para estar de acuerdo con él. De último es eso, porque aquí veo un cuate que toda la vida me dice, oye, ni parece que te dediques a defender servidores públicos, que es lo que hago en la práctica. Entonces, también, de nuevo, dentro de estas discusiones, yo creo que el gran valor de Nieto lo que tiene es presentar escenarios muy, muy críticos, muy pensados y todo. Acá yo lo que pensaría es que mucho de su preocupación que comentó Cristian al principio, su preocupación de cómo hacer funcionar mejor a la administración pública, termina siendo, de nuevo no lo digo mal, que sí su derecho administrativo sancionador y su visión del derecho administrativo sancionador termine siendo muy lo que le llamaríamos pro Estado, donde a veces creo que yo sí puede ser que parte de sus posturas contribuyan a una cargada administrativa de una administración pública como muy fuerte, con todo que tenía el conocimiento de los riesgos que hay ahí, no sé, siempre hay un delicado equilibrio. Yo no sé si luego como de esto paneada una mini plática de toda la obra que no se puede abordar en un conversatorio breve. Nada, ahora, Doc, tomando su expresión, hagamos diálogo con la obra de Alejandro Nieto que nos dejó, y a partir de eso, muchas discusiones, muchas ideas, y ver cómo va funcionando esto en el tiempo, y una invitación para toda la gente que nos acompaña, los que ya lo conocen, pues para que nos pongamos a discutir, los que no lo conocían, para que se pongan a leerlo, y sobre eso retomar quizá esto que decía Carlos en la parte final, ¿sí? Ver cómo construimos en nuestros espacios cada uno. Ya para cerrar, Doc, estamos abusando de Cristian sobre todo. Muchas gracias, Cristian, en verdad te lo apreciamos enormemente. Carlos, Luis Darío, acá en México,
que todavía van a seguir en la brega, dada la hora. Y bueno, pues a todos ustedes que nos han acompañado en esta sesión, yo creo que sirve de muy buena invitación al Era Nieto y pues caray, qué gusto que nos haya convocado a esta reunión. Pues muchas gracias, muy buenas noches, nos estaremos viendo próximamente y que la pasen bien. Hasta luego.